Bienvenidos a otro episodio de Coffee Power. Hoy el tema central es diseño. UI, UX, CX y todas las siglas que le quieran poner a esto, pero esto sigue siendo diseño de experiencias digitales. Pero lo vamos a enfocar en data. Cómo los diseñadores a partir de la data toman decisiones. Como diría nuestro invitado de hoy, que ya lo van a conocer, el UX o la experiencia de usuario sin la data es diseñar por amor al arte mirándose el ombligo. Interesante su opinión y un poco filosófica, ¿no? Ya lo van a conocer, se van a dar cuenta que es bien filosófico el hombre. El diseño ha pasado por muchas siglas como las que hablamos, pero en realidad el diseño, si no se centra en el usuario y en la información que los usuarios producen, no sirve. Es imposible eliminar la intuición del diseñador, por supuesto, pero estos deben sopesar las decisiones creativas con las ideas reales de los usuarios y los datos que ellos producen. Así que sin más, les voy a presentar a mi invitado, Rafael Buitriago. Aquí está don Rafa, aquí como lo ven, ¿no? Se parece, es una mezcla, es un Einstein pero colombiano, pero tienes tropicalizado. Tengo otro invitado por ahí que lo veo muriéndose de la risa, pero yo le voy a decir quién es. Bienvenidos a Coffee Power. Soy Osvaldo Álvarez, un emprendedor y líder de equipos de desarrollo de software. Semanalmente conversaremos con un experto del mundo digital para que tengas más herramientas que te ayuden a alcanzar el éxito en esta era de la transformación tecnológica. Gracias por acompañarme el día de hoy y con café en mano, aquí comienza tu podcast, Coffee Power. Rafa, ¿cómo estás? ¿Cómo está Chile? Muy bien, ahí vamos. Sí. Ahí vamos, está haciendo calor. ¿Frío? No, frío. Sí, frío. Interesante. Bueno, Rafa, diseñador gráfico, es ingeniero de sistemas, especializado en la teoría del diseño comunicacional. 15 años analizando, diseñando, validando y experimentando experiencias digitales, ex-manager de UX en LATAM Airlines, trabajando en diferentes industrias, en diferentes países, en Chile, en Brasil, Argentina, Colombia, bueno, Marte, en Júpiter, y cofundador y Chief Experimentation Officer en Two Brains Growth Lab. ¡Wow! ¿Qué es eso de Chief Experimentation Officer, Rafa? Cuéntame. Bueno, si te das cuenta, es uno de los cargos nuevos que muchas empresas están empezando, y sobre todo grandes empresas están empezando a tener. Tiene que ver con la experimentación y cómo la experimentación se tiene que volver parte del ADN y de la cultura de las empresas. Oh, interesante. Pero tengo una sorpresa y es un invitado. Vamos a poner aquí. Ahí lo veo por allá como está poniendo los ojitos así. Tito, te puedes poner los lentes, aunque aquí la gente te esté escuchando. Muy pocos te van a ver, pero bueno. Y aquí está nuestro invitado, don Tito Neira. A Tito, para los que no les conocen, bueno, ya ha estado aquí en varias emisiones, es el Chief Data Officer de Aval Digital Labs, especialista en Analytics, así que Tito, bienvenido para que nos ayudes a complementar este podcast de UX con Rafa y Data contigo. Gracias Osvaldo, hola Rafa, gracias por la invitación, chévere pasar un rato con ustedes acá hoy. Y los lentes, dijiste que te ibas a poner unos lentes interesantes. Ya se fue el sol, entonces me tocó quitármelos. Ok, bien. Bueno, Rafa, comencemos. Entonces, comienzo preguntándote, enfocándonos en la parte de UX. Todas estas siglas UX, UI, CX, recontra X, ¿esto no es una manera como muy linda también de decirle al diseño? No, en realidad no es una forma bonita. Creo que es una forma mucho más específica. Si tú te das cuenta, o sea, si nos vamos un poquito a la parte que no te gusta, que es la parte teórica, tú cuando piensas una solución, cuando piensas cualquier cosa, ya estás diseñando, ¿sí? Y cuando tienes este montón de, llámales como lo quieras llamar, o cliente o usuario, al final son humanos los que tienen que estar en la mitad, ¿sí? Los que tienen que estar en el centro. Sí. Y las experiencias son muy amplias. O sea, cuando tú diseñas una experiencia, pues estás diseñando productos, estás diseñando servicios, porque en realidad lo que estás haciendo es un ecosistema de cosas que experimentan las personas. Entonces, por eso tú tienes cada una de estas especialidades, son partes mucho más concretas del diseño. Ok.
Ok. Rafa, y me quiero centrar entonces en el punto. Tú dices que el UX sin data, como bien lo dices, es diseñar por amor al arte y mirándose el ombligo. ¿Por qué? Pues porque es que, a ver, una de las preguntas que hago cuando contrato a alguien es, ¿tú cómo sabes que lo que propones funciona? ¿Sí? Y si las personas no saben cómo hacer eso, o sea, cómo saber eso, en realidad están diseñando porque les parece bonito y porque les parece que está bien y porque les Por gusta. intuición, por sí. Claro, Gusto, exacto. claro. Y pues para eso en realidad hay toda una rama de bellas artes en donde en realidad no tienes que cumplir un objetivo tan claro y un objetivo para un negocio. Claro. ¿Qué opina Don Tito de eso? No, sí, de acuerdo con Rafa y sobre todo es que lo complejo, digamos, de llevar la data a estas disciplinas es que muchos perfiles, lo hablábamos en alguna ocasión, de pronto escogen estas disciplinas, digamos, más relacionadas con diseño y demás por no toparse con las matemáticas, ¿no? Entonces, pues es un reto de cómo llevar todo el tema de datos y analítica a este tipo de áreas, pero definitivamente, pues, es la manera de entender en muchas de las dimensiones al usuario, ¿no? Tito, ¿y cómo se facilita en una organización ese joint venture entre la parte de diseño y la parte de analytics, donde son personas que quizás, como tú dices, les huyen las matemáticas por mucho tiempo, pero se dan cuenta que la necesitan? ¿Cómo hacen? Digamos, hay muchas herramientas, digamos, de usuario final que les permiten ser usuarios de analítica. Lo que yo recomiendo a las empresas es que si tienen grupos que trabajan en temas de experiencia de usuario y demás, sean usuarios de este tipo de herramientas para la toma de decisiones. Y los grupos de analítica y datos que son, digamos, expertos en el tema son los que diseñan, digamos, las herramientas o las implementan en algunos casos para que esos equipos de experiencia de usuario tomen las decisiones, los acompañan, pero en el día a día, pues ellos deben ser, digamos, como usuarios autónomos de los datos y la analítica. El reto de los expertos es que sea de fácil consumo para las diferentes áreas y una de esas áreas es las áreas de experiencia de usuario. Rafa, y ahora te pregunto a ti, en todo este proceso creativo, ¿cuándo el diseñador o en qué momento el diseñador es que tiene que usar los datos? Mira, la verdad, y antes de contestarte eso, de lo que decía Tito, creo que una parte fundamental está bien, o sea, puede que los diseñadores no tengan que saber cómo extraer la data, no sepan cómo hacer un análisis súper profundo cruzando distintas fuentes de datos, pero sí necesariamente tienen que poder entender la información y sacar conclusiones que puedan aplicar en el día a día y en los diseños basadas en eso, ¿sí? Entonces, cuando tú me preguntas que en qué momentos deberían usarlo, yo creo que hay dos momentos muy importantes: al comienzo y cuando termina, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el comienzo tú tienes que evaluar cómo se está comportando el usuario, ¿sí? ¿Quién es el usuario? Y en ese quién es el usuario no solamente lo sabes a partir de información o investigación cualitativa. Los datos en realidad son los que te dicen qué es lo que hace un usuario y te dan una estructura, una radiografía bastante válida del comportamiento de los mismos. Pero no solamente es importante eso, ¿sí? O sea, no solamente es importante, porque si nos vamos ahí, diríamos como, listo, pero entonces si yo estoy diseñando un producto por primera vez, pues no tengo analytics, ¿sí? O sea, no tengo algo de dónde ver cuál es el comportamiento de mis usuarios con mi producto. Pero el tema no es solamente ese, es que cuando estamos hablando de datos, no es solamente ese tipo de datos, también tienes que ver los casos de negocio, ¿sí? O sea, los casos de uso, porque si no tenemos en cuenta cuando empezamos a diseñar o cuando empezamos a proponer una experiencia, qué es lo que deberían hacer los usuarios frente a lo que podrían hacer, fácilmente estaríamos diseñando algo que sea súper complejo solamente porque una parte muy pequeña de los usuarios lo necesiten. Claro. ¿Sí?
Claro. Y de esos roles que están, porque como tú dijiste al inicio, ¿no? O sea, el diseño está compuesto por muchas áreas. ¿Cuáles son los roles que tienen que, digamos, dominar más todo lo que es la parte de datos dentro del UX o dentro del diseño, perdón? Bueno, un rol que sí o sí tiene que hacerlo es el rol del investigador. Por eso que estamos hablando. Okay. Claro, por eso que estamos hablando, porque tiene que hacer un cruce entre quali y quanti. ¿Sí? Y por otro lado, un diseñador de producto, si se hace llamar o tiene el rol de diseñador de producto, es imposible que lo haga, o sea, imposible que lo sea y que haga bien su trabajo si no es capaz de analizar datos. Claro. Tito, ¿y qué roles de analytics tienen que saber de UX o de diseño? No te hago en serio la pregunta. Como decía Rafa, pues la idea es que los diferentes roles de diseño sean autónomos en el uso de la data, pero es claro que si hay un agente de data y analítica que no entiende para qué se va a usar la data, pues no va a ser eficiente en el trabajo en este caso con diseño. Entonces, la inmersión y normalmente pues conseguir gente muy fuerte en ambos roles es complejo. Lo que se hace es trabajar en duplas, o que eso es clásico, digamos, en las agencias de publicidad, la dupla creativa, sí, aquí sería la dupla de trabajo en datos, que sería el que sabe mucho de diseño y el de analítica, en ese training continuo y haciéndolo cada vez más autónomo a esa persona de diseño. ¿Sí? Yo creo que esa es la forma de trabajarlo. Pero Tito, siempre hay roles de analytics que están de la mano tanto con los diseñadores, con los developers, con los product owners, lo que están y saben analizar bien la data y extraerla y presentarla de una manera. En tus equipos, ¿cuáles son esos roles que, digamos, que le hacen coaching, no solo a las personas de UX, sino a todos los que podrían estar en un equipo que está a cara del cliente? Nosotros digamos, de las especialidades de científicos de datos, los llamamos científicos de datos digitales, ¿sí? Que entienden la extracción, manejo de data en aplicaciones digitales, pero también entienden algo de marketing, de producto, de diseño, o sea, entienden, no es que sean capaces de llevar un proceso completo de eso. Y entonces tienen esos skills digitales, pero entienden el mundo de la data, ¿sí? La diferencia principal, digamos, con otros científicos de datos que nosotros los llamamos core, es que esos científicos de datos core, digamos, son capaces de construir algoritmos, trabajar en machine learning y demás. Entonces aquí sacrificamos eso porque entiendan un poco los roles de UX, marketing, producto, y trabajen ya con las células de desarrollo. Don Rafael. Hay una de las cosas que dice Tito, y estamos llegando a un punto en donde está bien que se trabajen en duplas, pero entonces la dupla también necesita una triada, y esa triada también necesita el otro. En realidad es que es un trabajo de equipo, en donde hay especialidades muy fuertes, pero tienen que saber de lo que hace el otro. Y así se complementan. Exacto, así como el UX tiene que saber de tecnología porque tiene que tener una idea de lo que está proponiendo, se puede hacer, ¿sí? Aunque no lo haga, pero tiene que saber un poco. Creo que eso es muy importante. Y creo que en este tipo de roles hacen mucho más evidente esa necesidad. Claro. Ahora, tú mencionabas antes, Rafa, que existe la parte cualitativa y la parte cuantitativa. ¿Cómo y cuándo mezclar las dos informaciones para que tengan sentido? Casi siempre, porque en realidad, si tú miras los datos te dicen qué es lo que pasa, ¿sí? Pero no te van a dar nunca el por qué. En el mejor de los casos te pueden dar indicios para que tú puedas formular hipótesis de por qué pasa lo que pasa, ¿sí? Pero no te van a dar nunca el por qué. Y ahí es donde entra la investigación cualitativa para que tú averigües cuál es ese por qué. Y una vez entiendas qué es lo que hace, por qué lo hace, ahí tú ya tienes una hipótesis súper fuerte de cómo arreglar o cómo mejorar lo que estás haciendo. Y si te das cuenta, ese ciclo se completa porque esa hipótesis la compruebas con un experimento. Y ahí retomamos por qué ahora ese es mi rol. Porque cuando tú experimentas y compruebas esa hipótesis, vuelves a los datos, y los datos son los que te dicen, sí, estás bien, eso era correcto. ¿Tienes un ejemplo a la mano de algún proceso, un proyecto donde hayas mezclado todo? Sí, mira, curiosamente, uno de los primeros A/B testing que hicimos en Latam,
una vez formulado el nuevo framework de experimentación, fue entender por qué los usuarios estaban abandonando uno de los pasos en el flujo de compra. Nos dimos cuenta que estaban abandonando porque vimos en Analytics, vimos que obviamente había una salida muy alta, pero también había un comportamiento raro, unos comportamientos que iban, volvían, repetían ese ciclo algunas veces y después iban. Y ahí encontramos un patrón, ¿sí? Entonces salimos a buscar ese porqué, el porqué de ese patrón. Teníamos ciertas hipótesis, lo que estábamos hablando ahora. Y salimos a buscarlo. Hicimos un primer set de entrevistas y de pruebas de laboratorio acá en Chile y dijimos, listo, empieza a tomar más fuerza esta hipótesis. Pero ¿será que eso mismo pasa en los otros mercados? Fuimos a Brasil y repetimos el mismo ejercicio y efectivamente eso era lo que pasaba. Dijimos, listo. Entonces aquí lo que pasa, y en ese punto específico, era un exceso de información, ¿sí? No por el hecho de darte toda la información que creemos que necesitas, es efectivamente la información que necesitas. Claro. ¿Sí? Entonces disminuimos la información, levantamos un A/B testing con eso, disminuimos, eran 7 puntos que estábamos dándole al usuario, los redujimos a 3, que eran los 3 más importantes, y efectivamente la conversión mejoró y el performance o la eficiencia del sistema mejoró. Tito, y te pregunto yo a ti, si tienes equipos de diseño que quieren comenzar a entender cómo pueden hacer estos experimentos mejor, ¿qué recomendaciones le das tú para que hagan uso más productivo y sepan aprovechar mejor la data? Vale, ahí, digamos, partiendo de ese supuesto que ya, digamos, son aplicaciones, desarrollos funcionando, ¿sí? Es que, digamos, no se fíen solo de la data que pueden ver digamos, en las aplicaciones que tienen para todo el tema de A/B testing o para mapas de calor y demás, porque a veces hay comportamientos del usuario que esa lectura que hago a través de eso se sesga, ¿sí? Entonces, yo lo que recomendaría es complementar esas herramientas especializadas con sus equipos en analítica para validar o no las hipótesis que tengan los diseñadores. Esa parte me parece, digamos, la mejor manera, porque a veces uno se confía, no sé, yo hace unos años veo una tendencia que es que si sale en Google Analytics eso es, y por más que haga un contrasentido dicen, pero es que ya salió en la herramienta y eso es lo que me está dando y está perfecto, ¿no? Eso puede fallar también. Entonces, este trabajo en equipo ayuda a que esas cosas al final realmente sí me estén leyendo el comportamiento del usuario y no confiarme solo en las herramientas. Ahí hay una cosa que hace poco leí, o sea, y soy muy malo para los nombres, no me acuerdo en dónde, pero la frase era muy diciente, y es que los datos, si los torturas, te dicen lo que quieras oír. ¿Sí? Entonces, como que si buscas y escarbas y puedes lograr encontrar con datos, argumentar tu idea, aunque tu idea esté mal. ¿Sí? Claro. Sí. Entonces, eso es un poco lo que dice Tito. Y la otra cosa, por la misma línea de lo que dice Tito, que es muy importante en los diseñadores cuando se enfrentan a los datos, es no partir desde la herramienta, ¿sí? O sea, no porque un diseñador sepa usar Analytics, sabe usar los datos para diseñar. Y sabe explotar los datos, claro. Claro, porque una cosa es sentarse frente a Analytics y decir, listo, yo tengo aquí tantas vistas, tengo bounce rate acá, tengo tales acá. Claro. ¿Qué hago con eso? ¿Sí? Creo que lo más importante es del otro lado, es hacer las preguntas correctas para intentar buscar las respuestas con los datos correctos. Ahora, Rafa, tú hablabas hace rato de los experimentos, ¿no? Entonces, tú diseñas tu experimento, me imagino que lo lanzas al mercado, obtienes un conjunto de información, de data y tomas una conclusión basada en el experimento. Pero, ¿qué pasa en el momento donde lo que está pasando no lo experimentaste? ¿Es un caso que no lo tenías en mente? ¿O el equipo de research no lo tenía dentro de sus experimentos? ¿Qué pasa ahí? ¿Ahí simplemente te falló todo y tienes que volver a comenzar a tomarlo en cuenta? ¿Qué haces ahí? No, pero la pregunta es, ¿qué pasa si el resultado del experimento no es lo que yo creo que debería pasar? No, o a veces simplemente no experimentaste, ¿no? Lo que pasó es algo que tenías fuera de tu universo de los experimentos. Ya, o sea, observas algo que no te esperabas que pasara. Exactamente. Bueno, pero que en realidad el que puedas observar eso quiere decir que estás midiendo lo que estás haciendo, ¿sí?
Y si lo estás midiendo, ya tienes un camino bastante grande recorrido para entender qué es lo que pasa, ¿sí? Y ahí lo que se empieza a disparar es eso que estábamos hablando antes. ¿Por qué? ¿Sí? Y en el por qué, pues empezar a intentar saberlo con técnicas de research cualitativo. Sí. ¿Y estos equipos de research, Tito, tú crees que tienen que tener algún background analytics en data o tienen que ser personas enfocadas en research o conocerlo por encima? Pues normalmente uno encuentra diferentes perfiles, pero lo que más encuentra uno fuerte es, digamos, conocimiento en research, pero no necesariamente en data. Pero esas personas de research, o sea, con un input básico de data, son capaces de sacar insights de esa data. O sea, como decía Rafa, sin ser el especialista en Big Data y modelamiento, pero si uno les da un input, de hecho, con las personas de research es como las que es como más rápido trabajar, porque pues uno les entrega el input, el output de data, un input para ellos, y ellos ya pueden con eso hacer muchas cosas, ¿sí? Creo que ese es como de los primeros roles con los que trabajo cuando empiezo a trabajar con área de diseño, es con research. Y después, pues uno va, esa persona lo va llevando también al resto del área. Ahora me quiero meter en una cosa un poco polémica, pero que sucede, y es la parte del liderazgo, ¿no? Conseguir líderes de UX y líderes de Analytics que puedan tener una buena sinergia y puedan llevar a sus equipos a que puedan trabajar conjuntos es difícil y ustedes lo saben. ¿Cómo, qué recomendaciones dan ustedes para que eso fluya a los líderes? Adelante, Rafa, por favor. No, porque yo creo que es entender la necesidad. O sea, si uno entiende la importancia, pues ya está. Es eso. Creo que si uno no le, lo que decía Tito, si uno no le tiene miedo a los números, no le tiene miedo a darse cuenta de lo que está haciendo, así le parezca muy bonito, así le parezca maravilloso, no funciona, pues es muy difícil entablar una buena relación con quien es el encargado y quien es la cabeza de los datos, ¿sí? Pero si por el contrario, lo que haces es que sea tu mejor amigo, decir, como, listo, porque si no funciona, pues bueno, ensayamos otra cosa y lo hacemos lo más rápido posible para que funcione, porque cuando funcione, tienes el tremendo argumento para decir, este trabajo está bien hecho. ¿Tito? De acuerdo, yo creo que sabiendo las capacidades de las diferentes personas de los equipos y sabiendo, digamos, hasta dónde llega cada uno, y se puede aprender que son un complemento tremendo, es decir, los dos equipos trabajando de la mano. Y aquí porque estamos hablando de diseño, pero pues lo mismo pasa con los equipos de desarrollo, con los equipos de producto, con los diferentes roles, o sea, sabiendo hasta dónde llega cada uno y lo que el otro le aporta a uno, creo que con eso se tiene una buena combinación. Que aquí suena, digamos, simple, ¿cierto? Lo complejo es llevarlo a la operación de las organizaciones. Claro. Porque pues hay egos, hay perfiles, de ambos lados pues están los supermanes y supermujeres de diseño y de analítica y todos que se creen con la verdad revelada, pero la realidad es esa, cada rol tiene sus características positivas, lo complejo es que se puedan integrar al proceso de desarrollo y que cada uno aporte lo que tiene que aportar. Bueno, Rafa, y yo creo que yo creo que otra cosa importante ahí es entender y ser empático con el negocio, ¿sí? Porque si uno no hace eso, se va a encerrar en un silo propio, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, también en el rol con tecnología, que lo mencionaba Tito, si un diseñador se mete en su silo a hacer una cosa maravillosa, que seguramente lo van a hacer, y empieza el roce con tecnología a decir, no, pero es que esto no se puede hacer, ¿sí? O esto es muy caro hacerlo. Si yo no pienso en el negocio y si no soy empático con el objetivo final al que quiero llegar, pues me voy a quedar así y se van a empezar a abrir distancias entre los distintos roles, que es lo mismo que puede pasar con datos, ¿sí? Entonces creo que ese es otro punto muy importante, es tener esa empatía con el negocio. O sea, pero no solo con el usuario. Pasa mucho, Rafa, pasa mucho que no solo UX o Analytics o tecnología comienzan a segmentarse las áreas y a especializarse y en vez de hacer que los equipos comiencen a trabajar como equipos, ya es un área de research por un lado y un área de analytics por otro lado y un área de producto que está por otro lado. Entonces,
cada uno dependiendo encima de otro, cada quien trabajando en su pedacito y no trabajando como unidades, como producto. ¿Cómo rompemos eso? Por ejemplo, las áreas de research tienen que estar dentro de los equipos, tienen que estar por fuera. ¿Qué sugieres tú? Mira que hay una cosa, y es que muchas veces eso pasa por la forma en cómo se miden a los equipos, ¿sí? Si yo te mido a ti por solamente lo que tú sabes hacer, pues tú te empeñas en hacer eso sin importar lo que pase fuera de tu silo. Pero si empiezas a medir las cosas por el avance en conjunto o por esos esfuerzos en conjunto, la cosa empieza a cambiar. Ahora, no quiere decir que solamente se mida eso, ¿no? Porque también se tiene que medir las cosas que haces y las haces bien. Pero creo que un aspecto que juega mucho en esa separación es eso, es la forma en cómo se mide. Y lo que tú me preguntas de si research por dentro o por fuera de los equipos es un tema más que tiene que ver con cómo está estructurada la organización, el tipo de organización y los roles que tengas, ¿sí? Y es muy parecido también con la pregunta de UX UI, una dupla, un solo UX que pueda hacer UI, y son muchas variables. Si tú tienes una organización en donde tienes un sistema de diseño muy bien hecho, probablemente no necesites un UI dentro de los equipos, ¿sí? O necesites un UI en un rol mucho más transversal y no por equipo, porque la interfaz está definida, las reglas para construir la interfaz el están sistema definidas. de diseño, sí. Exacto. Y lo mismo research. Yo creo que hay dos tipos de research, uno evaluativo y uno exploratorio. El evaluativo, yo siempre estaba de acuerdo que debería estar dentro de los equipos, y un exploratorio que no, ¿sí? ¿Por qué? Porque el exploratorio te va mirando, va levantando la cabeza y va mirando más hacia adelante, ¿sí? El evaluativo mira y se asegura de que lo que estás haciendo, lo que estás proponiendo, no tenga errores graves de usabilidad. Sí, y ahí la complicación viene ahora en definir cómo vas a medir esas personas que están en múltiples equipos soportando a todos, ¿no? Porque entonces tienen que heredar como que el performance o el rendimiento de esos múltiples equipos para que ellos también puedan dar lo mejor de sí al equipo, ¿no? Exacto. Ese es el desafío más lindo Y Tito, en la parte de Analytics es así también. Las personas de Analytics, dependiendo del proyecto o en los equipos que estén trabajando, los tienes dedicados o tienen que estar separados o tienen que estar como SWAT, haciéndole como ese coaching a múltiples equipos. ¿Qué opinas tú? Yo lo he trabajado de las dos maneras. ¿Y ninguno te gusta? No. A ver. Cada una tiene sus problemas y sus temas positivos. Digamos, a mí me gusta que un científico de datos digital esté conectado con negocio, como decía Rafa ahorita, al estar, digamos, con una célula de, no sé, de cuentas de ahorros, de tarjetas de crédito, de CDTs, de vuelos, de la célula del tema, independiente del tema que sea de la célula, yo creo que conocer mucho el negocio le ayuda un montón, ¿sí? Lo que pasa es entender si el trabajo o el bloque de la célula da para que esa persona se dedique solo a esa célula, ¿sí? Claro. O sea, si la célula es tan grande o el proyecto es tan grande que yo tenga recursos dedicados ahí, hace sentido. Si no, lo que pasa es que va a empezar a tener tiempo libre, ¿cierto? Y no generar los resultados que se necesitan. Cuando son células o proyectos pequeños, normalmente yo tengo unas personas para varias células, pero se pierde ese conocimiento tan profundo y trabajo de equipo con la célula. Cuando los proyectos son grandes, sí tengo roles dedicados al proyecto. Bueno, increíble, Rafa. Agradecido con tu tiempo. Ya llegamos a la parte final acá del podcast. Agradecido con tu tiempo. Creo que respondieron las preguntas de una manera muy elegante, muy sabia. Así que de verdad agradecido con tu tiempo y con todo lo que nos has aportado en este podcast. Así que muchas gracias. Me quedé esperando la pregunta para pelear con Tito, pero bueno, no importa. No, Tito te la tenía que hacer, pero no te la hizo. Creo que te está tratando muy bien. No, gracias a ti.
No, hermano. Agradecido, y Tito, como siempre, bienvenidos a este Coffee Power y gracias también por cómo complementas este podcast con la parte de la data y cómo podemos elaborar todo este contenido. Súper. Muchas gracias, Sos. Muchas gracias, Rafa. Bueno, nada, terminamos este podcast y lo espero en otro episodio de Coffee Power.